Si alguna vez entras a un bosque, y de repente, todo se queda en silencio, sal de ahí. No mires atrás. No intentes entenderlo. Porque hay lugares en Estados Unidos, donde ese silencio, no es natural. Es una señal. Las 3 personas de este video ignoraron esa sensación. Pensaron que era su imaginación. Hasta que empezaron a escuchar cosas, que no deberían estar ahí. Pasos. Voces. Algo, moviéndose entre los árboles. Y en ese momento entendieron algo demasiado tarde. Que no estaban solos. Y que nunca lo estuvieron. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. El sendero que regresaba. En 2021, Loan Cole, de 32 años, decidió hacer algo que llevaba meses planeando. Desconectarse. Sin redes. Sin llamadas. Sin distracciones. Solo él y el bosque. Eligió un tramo poco transitado del sendero de los Apalaches. Un lugar lo suficientemente remoto como para no cruzarse con nadie durante días. Y eso era exactamente lo que quería. O eso pensaba. El primer día fue perfecto. El clima. El camino. Incluso el silencio era agradable. Ese tipo de silencio que no incomoda, sino que te hace sentir en paz. Loan caminó durante horas, instaló su campamento antes del anochecer y durmió profundamente. Nada fuera de lo normal. Pero el segundo día, algo cambió. No fue algo evidente. No fue un sonido extraño, ni una sombra, ni una sensación clara. Fue algo más sutil. El silencio. Era diferente. Demasiado limpio. Sin viento. Sin hojas moviéndose. Sin insectos. Como si el bosque hubiera dejado de respirar. Loan lo notó, pero lo ignoró. Pensó que estaba cansado. Siguió caminando. Y fue entonces cuando lo vio. Un sendero. Estrecho. Casi oculto entre los árboles. No aparecía en su mapa. Ni en la aplicación que llevaba descargada. Pero parecía demasiado claro como para ser un error. Como si alguien lo hubiera usado recientemente. Loan dudó. Solo unos segundos. Luego pensó. Probablemente es un atajo. Y decidió tomarlo. Los primeros minutos, no pasó nada. El sendero era fácil. Incluso más fácil que el camino principal. Pero poco a poco, los árboles comenzaron a cambiar. Más altos. Más juntos. La luz, más tenue. Y el aire, más denso. Loan se detuvo. Algo no estaba bien. Miró hacia atrás. Y en ese momento, sintió algo extraño. El sendero por el que había llegado, ya no se veía igual. Si te das cuenta de que el camino por el que entraste, ya no se ve igual, ¿seguirías avanzando, o intentarías regresar? Loan decidió regresar. Era lo lógico. Pero después de caminar unos minutos, se detuvo. Porque el sendero, ya no estaba. No es que estuviera oculto. No es que fuera difícil de ver. Simplemente, no estaba. Solo había árboles. En todas las direcciones. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Un paso. Seco. Claro. A su derecha. Loan giró rápidamente. Nada. Solo árboles. Pensó que había sido su imaginación. Hasta que volvió a escucharlo. Esta vez, más cerca. Loan empezó a caminar más rápido. Y los pasos, también. No lo estaban persiguiendo directamente. Era peor. Se movían,
a su ritmo. Como si algo estuviera caminando junto a él, pero sin dejarse ver. El aire se volvió frío. Demasiado frío para esa hora. Luan respiró hondo, intentando calmarse. Y fue ahí, cuando lo vio. Entre los árboles. A unos 20 metros. Una figura. Alta. Inmóvil. Observándolo. No podía distinguir su rostro. Pero sabía que lo estaba mirando. Porque no se movía. Ni un centímetro. Ni un gesto. Nada. Solo estaba ahí. Luan retrocedió lentamente. Y la figura hizo lo mismo. Pero no caminando. Se movía de forma extraña. Como si no entendiera del todo cómo funciona un cuerpo humano. Como si estuviera imitando. Luan giró y empezó a correr. Ya no pensaba. Solo corría. Ramas rompiéndose. Respiración agitada. El corazón golpeando con fuerza. Y detrás de él, los pasos. Más rápidos. Más pesados. Más cerca. Pero entonces, todo se detuvo. De golpe. Luan también. Silencio total. Otra vez. Ese silencio imposible. Y entonces, escuchó algo. Su propia voz. Detrás de él. Luan se congeló. Porque no era un eco. No era un recuerdo. Era su voz. Pero no venía de él. Si escucharas tu propia voz, llamándote desde atrás, ¿te atreverías a darte la vuelta? Luan no se giró. No quiso hacerlo. Algo dentro de él le decía, que si lo hacía, iba a haber algo que no podría olvidar. Siguió caminando. Lento. Sin mirar atrás. Mientras esa voz seguía repitiendo su nombre. Cada vez más cerca. Pasaron minutos. O al menos, eso creyó. Hasta que, de repente, los sonidos volvieron. El viento. Las hojas. Los insectos. Todo. Como si alguien hubiera presionado un interruptor. Luan salió del bosque, directo al sendero principal. Se dejó caer al suelo. Respirando con dificultad. Habían pasado horas. Pero su reloj marcaba solo 47 minutos. Luan nunca volvió a ese lugar. Nunca volvió a hacer senderismo solo. Pero hay algo que dijo, meses después, que nadie ha podido explicar. A veces, cuando está completamente en silencio, escucha su propia voz. Llamándolo. Desde algún lugar donde él sabe que nunca debería haber entrado. Y si algo pudiera imitar tu voz, tus movimientos, incluso tu forma de caminar, ¿cómo sabrías que sigues siendo tú? La voz que no era suya. En 2016, Noah Bennett, de 27 años, decidió hacer un viaje corto con dos amigos. Querían desconectarse unos días, acampar, beber algo, y alejarse de la ciudad. Eligieron una zona dentro del Black Hills Forest. Un lugar conocido por sus paisajes, y por historias que muchos prefieren no investigar demasiado. Pero ellos no creían en nada de eso. Para ellos, solo era un bosque. El primer día fue exactamente lo que esperaban. Montaron la tienda. Encendieron una fogata. Hablaron durante horas. Rieron. Nada fuera de lo normal. Hasta que llegó la noche. Porque hay algo que cambia en los bosques, cuando cae el sol. No es solo la oscuridad. Es la forma en la que todo suena. O más bien, en la que deja de sonar. Noah fue el primero en notarlo. Estaban hablando, cuando de repente, todo se quedó en silencio. Sin viento. Sin hojas. Sin insectos. Nada.
Si de repente todo sonido desaparece en un bosque, lo ignoras o empiezas a preocuparte. Uno de sus amigos bromeó diciendo: «Seguro hay un depredador cerca». Rieron. Pero no duró mucho. Porque segundos después, escucharon algo. Un paso. Lejano. Noah giró hacia la oscuridad, intentando enfocar la vista. Pero no vio nada. Y eso fue lo peor. Porque el sonido era claro. Había algo caminando. Decidieron ignorarlo. Apagaron la fogata y entraron a la tienda. Seguro es un animal. Eso fue lo último que dijeron antes de dormir. Noah se despertó a las 3:17 de la madrugada. Exactamente a esa hora. No por un ruido. No por frío. Sino por una sensación. Esa sensación incómoda de que alguien te está observando. Abrió los ojos. Oscuridad total. Sus amigos, dormidos. Todo normal. O eso parecía. Entonces escuchó algo. Una voz. Su nombre. Noah. Muy suave. Muy cerca. Se quedó inmóvil. Pensó que estaba soñando. Hasta que volvió a escucharlo. Noah. Esta vez, más claro. Venía de afuera. Se incorporó lentamente. Su corazón empezó a latir más rápido. Porque la voz no sonaba amenazante. Sonaba familiar. Era la voz de su hermana. Si escucharas la voz de alguien que conoces en medio de un bosque a las 3 de la mañana, ¿saldrías? Noah dudó. Eso no tenía sentido. Su hermana estaba en otro estado. A cientos de kilómetros. Pero la voz volvió. Noah, ven. Más insistente. Más cercana. Se levantó. Sin hacer ruido. Sin despertar a sus amigos. Como si algo lo estuviera guiando. Salió de la tienda. El aire era frío. Pesado. Y el bosque seguía completamente en silencio. Noah. La voz ahora venía desde los árboles. A unos metros. Empezó a caminar. Paso a paso. Sin pensar. Solo siguiendo la voz. Pero algo no encajaba. Y fue un pensamiento simple lo que lo detuvo. Si era su hermana, ¿por qué no decía nada más? ¿Por qué solo repetía su nombre? Noah se detuvo. Y en ese momento, la voz también. Silencio. Total. Y entonces, la voz cambió. Ya no era su hermana. Ya no era humana. Se volvió más grave. Más lenta. Como si algo estuviera aprendiendo a hablar. Noah. Noah sintió un frío recorrerle la espalda. Porque esa cosa seguía intentando decir su nombre. Y estaba justo detrás de él. Noah no se giró. No lo pensó. Corrió. Ramas rompiéndose. Respiración descontrolada. El corazón golpeando con fuerza. Y detrás, algo lo seguía. Pero no corría. Se movía de forma irregular. Como si no necesitara hacerlo. Noah llegó a la tienda. Entró de golpe. Despertó a sus amigos. Tenemos que irnos. Ahora. Ellos lo miraron confundidos. Pero algo en su rostro los convenció. Empacaron lo esencial. Y comenzaron a caminar en la oscuridad. Sin linternas. Sin hablar. Pero entonces uno de sus amigos se detuvo. ¿Escucharon eso? Los tres se quedaron en silencio. Y entonces, lo escucharon. Tres voces. Sus voces.
llamándolos desde el bosque, repitiendo sus nombres. Exactamente igual. Si algo pudiera copiar la voz de todos, ¿cómo sabrías quién es real? Corrieron, sin mirar atrás, durante lo que sintieron horas, hasta que finalmente dieron la carretera. Salieron del bosque, sin detenerse, sin hablar. No regresaron. Nunca. Pero lo más inquietante vino después. Días más tarde, uno de sus amigos le dijo algo a Noah. Algo que no pudo explicar. Esa noche, cuando Noah salió de la tienda, ellos se despertaron. Y lo vieron. De pie. Frente a la entrada. Sin moverse. Mirándolos. Pero Noah ya no estaba dentro. Si algo puede imitar tu voz, tu forma de moverte, incluso tu presencia, ¿cómo sabes que lo que regresó contigo realmente eres tú? El campamento que te estaba esperando. En 2014, Lucas Reid, de 34 años, decidió hacer un viaje solo. No para desconectarse, sino para probar algo. Quería saber hasta qué punto podía confiar en su instinto, en su capacidad de orientarse, de leer el entorno, de mantenerse en control. Por eso eligió una zona remota del Yosemite National Park. Un lugar inmenso, hermoso, y donde, según algunos reportes, personas habían desaparecido sin dejar rastro. Lucas no creía en eso. Para él, todo tenía una explicación. Siempre. El primer día fue perfecto. Caminata estable. Terreno conocido. Clima ideal. Montó su campamento al atardecer y pasó la noche sin problemas. El segundo día, también. Nada extraño. Nada fuera de lugar. Pero la tercera noche, todo cambió. Lucas estaba sentado frente a su fogata, cuando notó algo. Luz. A lo lejos. Entre los árboles. No era la luna. No era una linterna. Era una fogata. Lucas frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Había caminado horas sin ver a nadie. Nadie. Y aún así, había un campamento. Se levantó. Dudó unos segundos. Pero la curiosidad pudo más. Si vieras un campamento en medio de la nada, donde sabes que no hay nadie, ¿te acercarías? Lucas empezó a caminar hacia la luz. Paso a paso. Con cuidado. Mientras se acercaba, empezó a notar algo extraño. No había sonido. Ni voces. Ni risas. Ni movimiento de fogata. Nada. Solo la luz. Eso fue lo primero que lo incomodó. Lo segundo fue cuando vio las figuras. Había personas alrededor del fuego, pero no hablaban, no interactuaban, solo estaban ahí, sentadas, de pie, algunas mirando al suelo, y otras mirando directamente hacia donde él estaba. Lucas se detuvo. A unos 15 metros. Algo no estaba bien. Porque aunque esas personas parecían normales, había algo en su forma de estar que no lo era. Era demasiado quieto. Demasiado sincronizado. Y entonces pasó. Todos, al mismo tiempo, giraron la cabeza hacia él. Sin transición. Sin movimiento natural. Solo, de golpe. Lucas sintió un vacío en el estómago. Porque eso no era humano. Si varias personas se movieran exactamente al mismo tiempo, sin error, ¿seguirías observando o saldrías corriendo? Lucas retrocedió un paso. Y en ese momento, la fogata se apagó. No se apagó lentamente. No disminuyó. Desapareció.
como si nunca hubiera estado ahí. Oscuridad total. Lucas no esperó. Giró y corrió. No miró atrás. No quiso hacerlo. Pero mientras corría, escuchó algo. Pasos. Muchos. Demasiados. No uno. No dos. Decenas. Moviéndose entre los árboles. A su alrededor. Pero no lo estaban alcanzando. Lo estaban rodeando. Lucas aceleró. Sin dirección. Solo alejándose. Hasta que finalmente llegó a su campamento. Se metió en la tienda. Cerró todo. Y se quedó en silencio. Escuchando. Durante minutos, no pasó nada. Hasta que los pasos regresaron. Pero esta vez, no estaban afuera. Estaban alrededor de la tienda. Muy cerca. Demasiado cerca. Si algo rodea tu tienda, en medio de la nada, ¿prefieres escuchar o salir a verlo? Lucas contuvo la respiración. Y entonces, escuchó algo más. Voces. Pero no hablaban entre ellas. Decían lo mismo. Ya llegó. Una y otra vez. Ya llegó. En diferentes tonos. Como si no fueran individuos. Sino, repeticiones. Lucas no se movió. No respondió. Se quedó completamente quieto. Y poco a poco, las voces desaparecieron. Los pasos también. Silencio. Esa misma noche, Lucas no durmió. Esperó a que amaneciera. Y en cuanto salió el sol, recogió todo. Y se fue. Sin mirar atrás. Sin detenerse. Nunca regresó. Pero días después, hizo algo. Volvió a revisar el mapa. Quería entender qué había visto. Y encontró algo que no esperaba. En el lugar exacto donde vio el campamento, no había senderos. No había zonas de camping. Nada. Solo bosque denso. Intacto. Como si nadie hubiera estado ahí en años. Pero lo más inquietante vino después. Porque Lucas encontró foros. Testimonios. Personas describiendo exactamente lo mismo. Un campamento. Personas. Silencio. Y una frase que se repetía. Ellos ya estaban ahí antes de que tú llegaras. Si existe un lugar donde algo se reúne, esperando a que alguien aparezca, ¿cómo sabes que no eras tú a quien estaban esperando? 3 personas. 3 bosques distintos. Pero el mismo patrón. Algo que observa. Que imita. Que espera. No importa si es una voz, un sendero o un campamento. Porque en todos los casos, hay algo que no pertenece ahí. Y que solo necesita una cosa. Que entres lo suficiente como para no salir siendo el mismo. Porque tal vez, el verdadero peligro de estos bosques, no es perderse. Es, que algo te encuentre primero. Antes de irte, haz esto ahora mismo. Escribe en los comentarios. No estoy solo. No es por el algoritmo. Es para comprobar, que después de escuchar estas historias, sigues siendo tú. Porque hay personas que después de ver esto, empiezan a notar cosas. Ruidos. Voces. Sombras. Y si en algún momento hoy, sientes que algo no encaja, vuelve a este video, y revisa los comentarios. Suscríbete ahora a Después de Medianoche, porque el próximo caso, podría empezar contigo.